Muy buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a este segmento de Mitzvah Befi. En Dios haremos proezas. Qué bendición verles nuevamente este día martes. Y gracias por la oportunidad que nos da de entrar a sus hogares y poder tener estos eventos especiales, hermanos, para ustedes. Y bueno, esta semana hemos iniciado con este tema, hermanos, nuestro compromiso con las Escrituras. Hablamos el día de ayer, ¿verdad?, de la oportunidad y el privilegio que como cristianos tenemos de contar con las Escrituras. Y aprovechando este mes de junio, que estamos casi a la mitad del año, poder recordar, hermanos, tal vez uno de los compromisos que todos los años como cristianos hacemos, que es mantener nuestra lectura. Hablando de la importancia, ¿verdad?, de como cristianos poder estudiar y meditar en la palabra de Dios. Y también entender, hermanos, el gran privilegio y también la gran responsabilidad que conlleva poder tener las Escrituras como hoy las podemos contar. Hablábamos, hermanos, de la oportunidad que tenemos también de la libertad de poder tener los servicios, salir a picar a las calles. Gracias a Dios todavía no tenemos un gobierno que nos oprima o nos persiga. Tenemos la libertad de ir a cualquier librería y comprar cualquier Biblia que nos guste, de color, tamaño, de diseño o edición. Y bueno, hermanos, es un gran privilegio, hermanos. Pero yo quiero animarles con estos elementos a que nosotros entendamos que hay un compromiso mayor que conlleva, ¿verdad?, tener la palabra de Dios. No queremos tomarlo, hermanos, como muchas veces cristianos o otra gente, incluso hasta mundana, ¿verdad?, que toma la Biblia como un amuleto, ¿verdad? La pone en medio de su casa o la lleva en el carro, ¿verdad?, y la lleva ahí pensando que es un objeto de protección. No, hermanos, hay que darle el valor que realmente requiere, hermanos, que es estudiarla y leerla y todo lo que estamos viendo. El día de ayer hablábamos sobre que un compromiso con las Escrituras es recibirlas, cómo nosotros debemos estar conscientes, hermanos, como lo vimos en la iglesia de Tesalónica, que los hermanos de ahí habían entendido que no era palabra de Pablo, sino era palabra de Dios mismo, y cómo ellos no solamente la recibieron, sino vieron ese cambio en sus vidas. Hubo cambio en el creyente, hubo cambio en las personas. Y creemos eso, hermanos, que la palabra de Dios tiene poder para cambiar mentes, cambiar corazones. Y qué importante es, hermanos, cada vez que venimos al servicio, que el Señor nos hable y nos cambie y quiera hacer esas modificaciones en nuestras vidas. Pero todo eso es posible cuando estamos dispuestos a recibirlas como palabra de Dios, hermanos. Y este día vamos a ver, hermanos, que no solamente hay que recibirlas, sino que también tenemos que alimentarnos de ellas, hermanos. La Biblia hace muchas referencias de qué es lo que representa la Biblia para el cristiano. Ahí en 1 de Pedro 2, versículo 2 dice, 1 de Pedro 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. Aquí nos habla que la palabra de Dios es como leche para un recién nacido. Un recién nacido lo único que quiere es tomar leche. No puede comer otra cosa. Su único y principal alimento es para su crecimiento. Entre el bebé, ¿verdad?, toma sus medidas adecuadas y sus onzas adecuadas, él crecerá fuerte y sano y se verá esa evolución. Y hablando, hermanos, en lo espiritual, qué triste es a veces que llevamos años en la vida cristiana y si pudiéramos ver cómo está usando esta referencia de un bebé, muchos tuviéramos desnutrición. Estuviéramos enanos, nunca crecimos. ¿Por qué? Porque nunca nos alimentamos, nunca nos fortalecimos, porque la Biblia, ¿verdad?, no fue ese alimento, esa leche que nos hace crecer. También, hermanos, ahí en Salmos 19:10, por favor, acompáñenme, Salmos 19:10. Dice ahí: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y la que destila del panal. También nos hace referencia, aparte de la leche, que también es como miel para nuestras vidas. Esa miel dulce, esa miel agradable, esa miel, ¿verdad?, que cada vez que venimos a la palabra de Dios, ¿verdad?, podemos saber y estar seguros que todo lo que aquí está revelado, hermanos, Dios lo cumple. Que es una delicia poder gozarnos y leer, hermanos, y también recordar que lo que hace, una de las tantas cosas que hace diferente la palabra de Dios de cualquier otro libro, aparte de su inspiración, es que el autor, hermanos, de la palabra de Dios está con nosotros. Si usted puede leer cualquier otro libro y posiblemente el autor no sepa que usted lo está leyendo. Él está en su casa ya, pero cuando vamos a la Biblia, hermanos, podemos orar y decir: Señor, ayúdame a poder entenderla. Y el autor está ahí con nosotros. Se puede pedir la ayuda, se puede consultar y podemos disfrutar, deleitarnos en su palabra, hermanos. En Job también 32:2, por favor, acompáñenme ahí. Job 32:2. Job 32, es el 12, hermanos, perdón. Job 32:12. Dice: os he prestado atención y he aquí que no hay de vosotros quien redarguya a Job y responda a sus razones, hermanos. Bueno,
Cuando hablamos, hermanos, sobre que la palabra de Dios nos alimenta y nos edifica, hermanos, es algo que nosotros, hermanos, debemos de estar conscientes, disfrutar, como ya vimos, ¿verdad?, de cada vez que podemos tener la palabra de Dios, hermanos. Es ese pan de vida que Jesús también hablaba y decía que representa para nosotros, hermanos. Entonces hay que tener ese deleite de alimentarnos en la palabra del Señor. Muchas veces hemos escuchado este ejemplo de cómo en nuestra vida secular, en nuestra alimentación, pues nosotros no perdonamos ninguna comida. Es el desayuno, la comida del mediodía y la cena, ¿no? Entonces, ¿por qué en lo espiritual a veces nos brincamos comidas o nos salteamos comidas o pasamos días en ayuno, pero en un ayuno completamente espiritual sin poder acercarnos a la palabra de Dios? Y como ya mencionamos, si pudiéramos ver nuestra vida espiritual, ¿cómo estaríamos? ¿En crecimiento? ¿Estancados? ¿Enanos espirituales? ¿O realmente deleitarnos de lo que es la palabra de Dios? Y la otra cosa también que puedo yo pensar sobre la Biblia y que debe ser importante es la pureza, hermanos. ¿Usted ha probado algo que está disuelto o que está rebajado? Es algo que sabe feo. Cuando usted ya probó el sabor original y se lo rebajan con agua o siente que no tiene completamente el sabor, hermanos, usted lo detecta y puede decir, esto no es puro, esto está rebajado, esto está diluido. Y bueno, hermanos, hablábamos también sobre esto de ayer, que parece que cada día, ¿verdad?, las nuevas versiones están cada vez más diluidas, más disueltas y quitándole, ¿verdad?, el poder a la palabra de Dios, ¿verdad?, porque no comparte el mismo mensaje que como hoy lo podemos tener. Entonces debemos también a estar atentos, hermanos, y poner atención a que no se nos diluya la palabra, sino así pura, hermanos. A veces no es fácil, a veces hay que pasar ese trago amargo y decir, bueno, Señor, tú me estás hablando, hay algo que cambiar en mi vida. Pero también, hermanos, aprender a amar las Escrituras tal y puras como están, hermanos. Y esa es nuestra misión para las siguientes generaciones, poder conservar pura la palabra de Dios, alimentarnos a través de ellas y poder, ¿verdad?, seguir creciendo en nuestra vida espiritual, hermanos. Esperamos, hermanos, que este segmento sea de bendición a su vida y si así, compártelo a alguien más y estaremos aquí el día de mañana para más segmentos de Meditación y Befi. En Dios haremos proezas. Que Dios los bendiga.